Hoy les voy a hablar un poco de un tema que sentí en mi espíritu hablarlo. Hemos hablado un poquito acerca de la integridad y hoy vamos a hablar un poco de lo que fue la integridad de un gran hombre. Hay un libro completo que habla de lo que pasó Job en su vida como un hombre de Dios. Hay un libro completo que habla de las tribulaciones que él pasó, de los momentos duros que tuvo que pasar para entonces conocer a ese Dios verdadero al cual tú y yo le servimos. Entonces, si usted tiene su Biblia o va a hacer notas, yo le pido que vaya conmigo al libro de Job. Vamos a leer en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 10. Yo lo voy a leer solamente para que entendamos la historia y después lo vamos a desglosar un poquito. Obviamente no vamos a abarcar todo, pero vamos a abarcar algunos de los puntos importantes de la vida de Job. Y empieza diciendo en el capítulo 1, versículo 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El primer versículo habla, y voy a seguir leyendo, pero le voy a dar un adelanto, habla de tres virtudes que todo hombre y mujer de Dios deben tener para entonces ver la gloria de Dios en sus vidas. Y les voy a hablar de eso más adelante. Versículo 2 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Versículo 3, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Estamos hablando de un hombre próspero. Estamos hablando de un hombre que tenía riquezas y aquí habla de los bueyes y de los camellos, porque en ese tiempo era la forma como ellos medían sus riquezas, ¿ok? Y termina diciendo que era un hombre grande entre todos los orientales. Y cuando la Biblia habla de grande, está hablando de una gran riqueza, que el hombre tenía mucho dinero, mucho billete. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, o sea, en el día de su cumpleaños. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Esto habla cómo Job había criado a esos hijos, que ellos siempre que cumplían años se invitaban y había una coinonía y compartían como familia en el versículo 4. Versículo 5 dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, esos son los cumpleaños, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Les voy a explicar eso más adelante. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Vamos a leer hasta el 10, pero vamos a desglosar un poquito los primeros versículos. La Biblia dice que este hombre se llamaba Job. Y la palabra Job, interesantemente, esa palabra viene del hebreo, pero el nombre Job significa aquel que soporta penalidades. O sea, estamos hablando de un hombre que era experto, era paciente, era un hombre que era experto soportando situaciones difíciles. Y nosotros los seres humanos tendemos, todos, el 100%, tendemos a huirle a las situaciones difíciles porque son difíciles, porque son duras, porque no queremos pasar por enfermedad ni por muerte, no queremos pasar por ruina, no queremos pasar por ninguna de esas cosas, porque para el ser humano es fracaso. Pero no siempre, amados, cuando pasamos por situaciones difíciles y penalidades, significa que es un fracaso, que estamos fracasados o que estamos en penurias. Significa que algo grande de parte de Dios va a venir. ¿Por qué? ¿Por qué le explico esto? Porque la Biblia dice que Dios está cercano al quebrantado de espíritu y está lejano al que tiene un corazón arrogante. Entonces, las penalidades y las situaciones difíciles que Dios permite en nuestras vidas es para llevarnos a un mayor nivel. Entonces, el nombre de Job
significa aquel que soporta penalidades, y también hay otra versión que dice que ese nombre significa el que es paciente. ¿Por qué? Porque las penalidades y las cosas difíciles que nos pasan nos producen paciencia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a la persona que está enfermo le dicen paciente? Porque cuando está enfermo tiene que ser paciente, tiene que esperar que lo sanen, o tiene que esperar ir al médico y tiene que esperar pacientemente. Por eso la Biblia dice, pacientemente esperé en el Señor y Él me escuchó. Y no solamente me escuchó, sino que me bendijo y obró a favor mío. Entonces, la paciencia, muchas veces Dios quiere obrar en nuestra paciencia porque andamos muy rápido. A veces andamos, como le he dicho anteriormente, en vidas microwave, que queremos que todo pase rápido. Y a veces Dios tiene que detenernos para que entonces nos centremos en Él, para que todas las cosas puedan funcionar a la manera correcta. ¿Ok? Y más los que vivimos aquí en Nueva York. Los que vivimos aquí en Nueva York vivimos unas vidas muchas veces muy aceleradas y ni siquiera, y ojo con esto, nos da tiempo de darle el tiempo necesario a Dios para que Dios arregle mi día, para que Dios se involucre en mi día. Entonces, hay veces Dios permite estas situaciones para calmarnos un poco. Entonces dice, y vamos a hablar de esto, el versículo número 1 dice, un varón llamado Job. Y este hombre, lo dice la Biblia y Dios lo dice más adelante, dice, este hombre era perfecto y recto, primera cualidad. Pero yo quiero mostrarle que en la versión, en la nueva versión internacional o en la nueva traducción viviente, no usa solamente la palabra perfecto y recto, usa una palabra muy interesante y la hemos tratado aquí. Y la palabra que usa es íntegro. La palabra integridad está por encima de la rectitud, porque como hablamos anteriormente, una persona puede ser honesta, pero no íntegro. Una persona puede ser recta en lo que hace, pero no íntegro en su vida personal. Entonces, la Biblia dice que Job era un hombre íntegro, era un hombre que tenía integridad, era un hombre que vivía o por lo menos trataba en vivir con integridad. Y la integridad es una palabra que en este tiempo, amados, es difícil de encontrar o es difícil de practicar, más por todas las cosas que estamos viviendo, por las cosas que están viviendo nuestros países, nuestros gobiernos, por las cosas que se están enseñando, por las cosas que se están practicando. Entonces están como muchas veces llevándonos a aceptar un estilo de vida que sabemos que va en contra de lo que Dios dice. Entonces, a veces nosotros diríamos, este es un tiempo donde es difícil ser íntegro. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere practicar la maldad, todo el mundo quiere practicar lo que todo el mundo practica. Y el ser cristiano o el ser creyente en Dios es un estilo de vida, amados. El ser cristiano no es religión. Yo no le digo a usted que yo soy cristiano porque practico una religión. La religión no salva a nadie, como se lo he dicho tantas veces. El que salva se llama Jesús, ese es el Salvador, pero mi relación con Dios es un estilo de vida, es algo que se hace todos los días. Diario tengo que tratar de practicar el amor de Dios, diario tengo que tratar de practicar la integridad en Dios, y Dios, cuando tengo la intención de hacerlo, Dios me va a ayudar, porque en medio de la situación que estamos viviendo a veces es difícil. Y yo como cristiano creo que van a llegar momentos donde nuestra integridad va a tratar de ser tocada y vamos a tener que escoger entre ser íntegro o corromper nuestra integridad. Y eso ya está pasando. Así que cuando la Biblia dice que Job era un hombre íntegro, está hablando no que no tenía pecado, porque todos tenemos pecado, sino que en su corazón había decidido serle fiel a Dios y él procuraba por todos los medios de que sus hijos le fueran fiel a Dios. Y le voy a explicar eso más adelante. Entonces, yo les voy a mostrar lo que dice el libro de Proverbios, hablando de integridad, Proverbios 27. Libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 7. Mire lo que dice, muy interesante. Mire, dice el versículo 7, dice, en la nueva traducción viviente, dice, los justos caminan
con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. ¿Qué es lo que dice el proverbista aquí? Que la persona justa es aquella que camina en integridad, y bendecidos son aquellos hijos que tienen a esos padres de espejo y que esos padres le estén modelando esa integridad. Porque la integridad, amados, la integridad se puede enseñar, pero es mejor modelarla. Nosotros como padres tenemos que tratar de modelar delante de nuestros hijos la integridad. Y la integridad en todos los aspectos. Porque a veces nos ha pasado probablemente a algunos de nosotros, y a veces nuestros hijos nos ven o nos agarran en mentiras. Un ejemplo muy común: llaman a la casa, contesta el hijo, dígale que no estoy. Entonces después le decimos, tú no puedes mentir, pero tú mentiste hace un minuto. Pero tú no mostraste genuinidad delante de él. Entonces los hijos van a aprender de la forma que nosotros, no de la forma que nosotros le hablamos, sino de la forma que nosotros le modelamos a ellos esa integridad o esos valores. Versículo, Proverbios 11, libro de Proverbios capítulo 11, versículo 3. Este lo voy a leer de la Reina Valera 1960. Dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Fíjense lo interesante que dice la Biblia, que mi integridad, o la integridad que usted y yo podamos practicar delante de Dios, porque delante de los hombres cualquiera es íntegro, porque el hombre no conoce tu intimidad, pero Dios sí conoce tu intimidad y mi intimidad. Entonces la Biblia dice que la integridad de los rectos los encamina, y esta palabra encamina es que los lleva de la mano, es que los guarda en un momento difícil. Y le voy a explicar eso más adelante, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Entonces, aquella persona o aquel individuo que persiste en la perversidad, que persiste en hacer lo malo, que persiste en la mentira, que persiste en la fornicación, en el adulterio, en cualquier pecado que usted quiera mencionar, porque delante de Dios todos los pecados, o sea, no hay pecado más grande que otro, todos son pecados. Entonces, aquel que persiste en eso, dice la Biblia, que esos mismos pecados los van a destruir. Por eso, amados, es que constantemente Dios nos habla de la integridad y nos habla de caminar en justicia, nos habla de caminar en verdad, nos habla de estar pegados a Él, porque solamente buscándolo a Él vamos a lograr caminar en esa integridad que habla la palabra de Dios, en esa integridad que hablaba Job, porque la integridad, amados, no es algo que yo muestro para afuera, la integridad es algo que yo hago, como dice la palabra, en mi intimidad, porque yo puedo ser muy bueno afuera, pero en mi casa puedo ser un demonio. Afuera puedo ser el mejor padre, pero en mi casa soy un malvado. Afuera puedo ser el mejor esposo, pero en mi casa maltrato a mi esposa. Ahora, la integridad yo la tengo que mostrar en mi casa, y esa integridad se va a reflejar allá afuera. ¿Ok? Entonces, esa era la integridad que mostraba Job, amados, porque tenemos que recibir y entender que Job, a pesar de que era un hombre millonario, para aquellas personas que dicen que los millonarios no se salvan o los ricos no se salvan, claro que se salvan, porque el dinero simplemente es un canal. Lo importante es cómo lo estoy usando. O sea, este hombre tenía dinero, este hombre era próspero, este hombre tenía de todo lo que un hombre desearía tener en este tiempo. Tenía casas, tenía fincas, tenía hijos, tenía de todo. Pero su corazón, amados, estaba concentrado en aquel que le dio todas esas riquezas. Por eso la Biblia no dice que las riquezas son malas. Jesús no dijo que las riquezas son malas. Jesús dijo el amor a las riquezas, porque el amor a las riquezas me hacen concentrarme en las riquezas como un Dios. Entonces, este hombre, dice el primer versículo, que andaba, que era un hombre íntegro, y la condición es, la integridad es la condición de ser intachable.
es una condición de perfección delante de Dios. No es que era perfecto, sino que en su corazón quería la perfección para Dios. Era sincero, tenía sensatez, tenía rectitud, moralidad y honestidad. Eso es integridad. Eso es un conjunto de todas estas cosas. Y escuche bien esto. Jesús fue el único hombre que nunca pecó. Léalo por ahí, anótelo, Hebreos 4:15. Dice que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y cuando fue al desierto, fíjese esto, cuando fue al desierto a ser tentado por el diablo, por Satanás, la palabra Satanás significa adversario. El propósito de Satanás o lo que Satanás trató de hacer con Jesús fue romper su integridad, corromper su integridad. Eso es lo que trató Satanás con Jesús. Trató de romper la integridad de Jesús. Trató de corromperlo, pero Jesús estaba firme en el llamado que su padre le había hecho. Él sabía por qué Dios lo había enviado, sabía para qué Dios lo había enviado y sabía que tenía que andar en integridad y tenía que mostrar lo que él iba a enseñar. Por eso, lo que yo hablo tiene que ser mostrado con lo que yo hago. Porque yo no le puedo decir a mi hija o a mi hijo, tú no puedes fumar y me ve con un cigarrillo en la mano. Entonces, Jesús, aunque fue perfecto, fue el único hombre perfecto que nunca pecó. El diablo trató de romper su integridad. Y eso es lo que el enemigo, el adversario, va a tratar de hacer en nuestras vidas. Romper nuestra integridad de cristianos, de hombres y mujeres de Dios. Va a tratar de llevarnos a su territorio, porque en su territorio, en las cosas que él hace, que practica, si yo comienzo a practicar esas cosas, entonces va a corromper mi integridad y voy a ser blanco fácil para el diablo. Eso es lo que él quiere, llevarme a su territorio. Así que mantengámonos firmes, amados. Si hay una proposición en tu vida que tú sabes que no es de Dios, que tú sabes que no glorifica a Dios, si tú sabes que no le da gloria a Dios o está mal, simplemente no tengo que ser cristiano para saber que hay alguna cosa que está mala. Es sentido común. Si hay una proposición de estas, no la aceptes, porque es una cáscara de banano o de guineo que el diablo pone para hacernos resbalar, para corromper nuestra integridad. Ok, yo creo que hablé suficiente de la integridad. El punto número 2 dice, era íntegro y dice, temeroso de Dios. Y temeroso de Dios no era que le tenía temor a Dios, perdón, no era que le tenía miedo a Dios, porque yo he escuchado a muchas personas que le sirven a Dios por temor, oran porque se pueden morir, oran porque, o sea, le sirven a Dios por temor, porque les da terror. Pero amados, este temor a Dios es un temor reverencial. El ser temeroso a Dios es que yo sé que él me está mirando y como yo sé que él me está mirando, yo voy a tratar de conducirme bien. No es que le tenga terror a Dios o si no le sirvo a Dios me voy a morir o si no oro me va a ir mal. No, 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 no. Obviamente tengo que orar, obviamente tengo que buscar de Dios, pero el temor a Dios va mucho más allá. Mira lo que dice Proverbios 8:13. Libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es el temor de Jehová. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Es decir, cuando la Biblia dice que Job era temeroso de Dios, era que aborrecía lo que Dios aborrece. Aborrecía la soberbia, aborrecía la arrogancia, aborrecía el mal camino y la boca perversa la aborrecía. Esas son cosas que Dios aborrece. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, lo que Dios aborrece, yo tengo que aborrecerlo. Y cuando digo aborrecer es rechazar. Cuando digo aborrecer es eso es lo que hacía Job. Él rechazaba lo que él sabía que a Dios no le gustaba. Entonces, el ser temeroso de Dios es tener un corazón que sea regido por la conducta de Dios. Como Dios quiere que yo me dirija y esa era la forma que él se dirigía. ¿Ok? Y seguimos adelante. El tercer punto es apartado del mal.
apartado del mal. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:11. Se lo voy a leer. Anótelo por ahí, por favor. Primera de Pedro 3:11. Mire lo que dice. Dice, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Proverbios 4:27. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 27. Dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. La realidad, amados, no es que nosotros no pequemos o no fallemos. Claro que sí, todo el mundo lo hace, todos lo hacemos, todos fallamos, pero no practicamos las cosas que no le agradan a Dios. Porque una cosa es tú pecar en un momento, cometer un error, cometer una situación, pero cuando la Biblia dice que es apartado del mal, es que no practica esas cosas. Algún día uno da una mentira, claro que sí, pero no puedo practicar la mentira. Entonces, nosotros como hombres de Dios y Job como un hombre de Dios, dice la Biblia que este hombre era apartado del mal, no era que él careciese de pecado, y en el capítulo 9, versículo 20 de ese mismo libro de Job, él mismo dice que él era sujeto al pecado, sino que él respetaba los mandamientos y tenía un corazón para Dios. O sea, tenía esas tres cualidades. Era íntegro, era temeroso de Dios y apartado del mal, amados. Esto es como el fundamento de un creyente. Estas son las tres cualidades que usted y yo tenemos que trabajar todos los días, porque esto es un vivir diario, esto es un caminar diario. No quiere decir que yo le sirvo a Dios hoy y ya soy santo y ya soy perfecto. No, esto es un caminar diario con Dios. Esto es un caminar diario con Dios, buscar a Dios, tratar de buscarlo todos los días en oración, en la palabra, en la búsqueda del Señor. Eso es lo que hace que mi corazón se afirme y paulatinamente o poco a poco vaya dejando esas cosas que se me pegaron en mi vida antes de llegar a los caminos de Dios. Yo era una persona extremadamente mentirosa. Yo mentía por hobby. Cuando llegué a los caminos de Dios y el Señor comenzó a tratar mi vida, llegó un momento y nadie me dijo, sino que Dios, el Espíritu Santo, comenzó a tratar mi vida y era una de las cosas. Tenía muchas más, pero le digo como un ejemplo. En el momento que yo le dije, Señor, ayúdame a vencer esta debilidad. Y paulatinamente Dios me fue ayudando a deshacerme de eso que tenía, que me tenía atado. Entonces, amados, esto es una vida diaria, esto es un diario vivir, esto es un diario caminar con Dios. Y dice la Biblia en el versículo 2 y en el versículo 3 que tenía 7 hijos y 3 hijas, o sea, era un hombre que era próspero en todas las cosas, pero tenía también prole, tenía familia, había engendrado una preciosa familia y también les había enseñado los caminos de Dios y había una preciosa hermandad entre ellos. Era una familia ejemplar, si lo queremos decir de esa manera. Él había enseñado a sus hijos en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando yo le enseño a mis hijos el camino de Dios, cuando lleguen a viejos, no se van a apartar de Dios. ¿Ok? Entonces, y aún la Biblia dice que día y noche le hable de las palabras de Dios a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos se van a firmar, la palabra de Dios los va a firmar en los caminos de Dios y entonces los va a encaminar como leímos anteriormente. Entonces vimos en el versículo 3, en el versículo 2 y en el versículo 3 que era un hombre súper próspero. Aún la Biblia dice que era el varón más grande de todos en el oriente. O sea, era muy importante. Tenía mucho dinero, tenía muchas pertenencias, tenía muchas casas, todo, lo tenía todo. Lo tenía absolutamente todo. Y no solamente eso, el versículo 4 dice que sus hijos compartían en cada cumpleaños y después de que ellos hacían su fiesta, Job estaba así, mire. Usted y yo como padres tenemos que estar así con nuestros hijos. Ojo pelado. Y más en estos tiempos. Tenemos que estar no solamente orando por ellos, sino monitoreando lo que está pasando alrededor de ellos. Y Job tenía esa cualidad.
Job estaba así, viendo lo que ellos estaban haciendo. Y después de que ellos hacían su fiesta, y yo creo en mi corazón que ellos lo que hacían era una fiesta con sus amigos, con su familia, una fiesta probablemente sana, pero Job, después de que ellos hacían su fiesta, y después de que a lo mejor bebían vino, y después de que compartían y se reían, él se encerraba con Dios, amados, dice la Biblia en el versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, o sea, los cumpleaños, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Qué significa esto, amados? Que mis hijos son mi responsabilidad, no de la nana o no de la persona que los cuida o no de la escuela. En la escuela les enseñan, pero en la casa los educo. Entonces, mis hijos son mi responsabilidad y la de mi esposa. Y yo tengo que estar pendiente de lo que ellos hacen, de lo que ellos dicen, de lo que ellos escuchan, de todo su contorno. ¿Por qué? Porque Dios me va a pedir cuenta por ellos, no por los hijos de mis vecinos. Ellos son mi primera iglesia. Ellos son mi primera responsabilidad. Entonces, Job tenía eso claro en su mente y en su corazón. Y él, cuando ellos terminaban su fiesta, los santificaba. Yo no sé cuál era el ritual que él hacía, pero ¿cómo yo santifico a mis hijos? Hablándole la palabra de Dios, enseñándole lo que les enseña el mundo. Entonces yo les enseño lo que Dios dice. Lo que el mundo torcidamente les enseña allá afuera, pues entonces mi responsabilidad es buscar la palabra de Dios y decirle, mira, mi hijo, esto es lo que Dios dice. Esto es lo que Dios enseña en su palabra, y entonces nosotros vamos dirigiendo el camino de nuestros hijos para que cuando sean grandes les sirvan a Dios. Y ese es el lugar más seguro, amados. Y dice la Biblia que él los santificaba conforme a cada uno al número de ellos, porque decía en su corazón, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. O sea que esto es un caminar diario, amados. Esto es una responsabilidad diaria, no solamente de buscar a Dios, sino de enseñar a Dios. No solamente de un día a la semana. Yo respeto a los que guardan el día de descanso, como los judíos. Yo respeto mucho a los judíos, pero no solamente es un día de descanso, porque el día de descanso para ellos es estar con Dios. Para nosotros tiene que ser todos los días con Dios, desde que salgo de mi casa hasta que llego, porque esa es la manera que Job, escuche bien, Job, ese era el secreto de Job para guardar su casa, para guardar sus hijos, porque yo puedo poner los ojos en mis hijos probablemente 6 horas, 7 horas, pero Dios está sobre ellos las 24 horas, los 7 días a la semana, todo el mes, todo el año, toda la década, hasta el resto de sus días, Dios va a estar sobre ellos. Y entonces entramos al versículo número 6, versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás, la palabra Satanás, como le dije anteriormente, una de las traducciones es un oponente o el oponente. Por eso cuando estamos en el camino o cuando ponemos en nuestro corazón servirle a Dios o buscar de Dios, siempre va a haber oposición. Cuando vas a orar, se va a levantar una oposición. Cuando quieres ir a la iglesia, se va a levantar una oposición. Cuando quieres dejar de fumar, se va a levantar una oposición. Cuando quieres dejar de practicar algo por amor a Dios, se va a levantar alguien y va a decir, no, pero tú eres loco, no hagas eso es mentira. Claro, la oposición, el diablo es la oposición. Y otra traducción es el que odia, el acusador, el adversario, el enemigo. Aquel que resiste, obstruye y limita todo lo bueno. Esa es la definición de Satanás. Y Satanás sí existe, amados. Él es real, como Dios es real, él es real. Y por eso les hablé hace 2 semanas de la armadura espiritual. Porque eso es una lucha real.
y él tiene acceso al trono de Dios. Y ahora le explico por qué tiene acceso. Y esa palabra Satán viene de un verbo que significa oponerse o resistir. O sea, en pocas palabras, es el que se te opone. Él no es enemigo de Dios, porque él no puede con Dios. Él es enemigo tuyo y enemigo mío. Y por eso tenemos que llenarnos de Dios. Y como le digo, yo no soy un predicador de estarle metiendo miedo a la gente, pero estos son luchas reales. Esto es una lucha real. Entonces dice la Biblia que se presentaron delante de Dios todos sus hijos. Y esta traducción, hijos de Dios, hay otras traducciones que lo ponen como los ángeles que estaban con Dios ahí, como ángeles que se presentan delante de Dios a darle un reporte a Dios de lo que está pasando. Entre ellos vino Satanás. Entonces ahí usted se da cuenta que Satanás está sujeto a Dios. Él no puede hacer lo que le da la gana. Él no puede venir y matarte. Él está sujeto a Dios y cualquier paso que dé tiene que pedirle autorización a Dios. Él no hace lo que le da la gana. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo, porque él gobierna este mundo, porque todo lo que está pasando, el caos que está pasando es porque él gobierna, él es príncipe, no es rey. Jesús es el rey y está escrito que pronto va a ser el fin de Satanás y Jesús va a ser el rey de toda la tierra, pero eso es otro tema. Entonces, dice la Biblia que él es el príncipe de este mundo y por eso el caos en este mundo. Y usted me preguntará, pero entonces, si Dios es rey, ¿por qué Satanás gobierna este mundo? ¿Sabe por qué? Porque Adán le entregó el derecho legal de dominar la tierra. Dios le había dado el derecho legal, la autoridad, el dominio a Adán, pero Adán, cuando falló, le entregó el dominio a la serpiente o a Satanás. Entonces, por eso él es el príncipe de este mundo. Por eso pasan tantas cosas, tantas muertes, tantas tragedias, tantas catástrofes. Y mucha gente me ha dicho, pero pastor o Juan Carlos, ¿por qué Dios permite tantas cosas malas? No es que Dios las permite, es que la causa, el pecado trae muerte a la tierra. Y si yo practico el pecado, amados, eso es lo que estoy trayendo a mi vida. Versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, no has visto, no has considerado a mi siervo Job. Y mira lo que dice Dios de Job, que no hay otro como él en la tierra. Hermano, para que Dios diga eso de una persona, es porque no es que esa persona sea perfecta, es que su corazón delante de Dios era íntegro. Para que Dios diga que ese hombre es íntegro, es que era verdaderamente íntegro. Él le dijo, varón perfecto y recto. Ya le enseñé que perfecto y recto es integridad y aún más que eso, temeroso de Dios y apartado del mal. Las tres virtudes que tenía ese hombre, amados, las tres virtudes que usted y yo tenemos que procurar tener, las tres virtudes que usted y yo tenemos que trabajar en ellas para que Dios me vea íntegro. Y entonces encontramos a Dios hablándole a Satanás, diciéndole, ese que tú ves ahí, ese que está ahí, ese me sirve de corazón. Ese de verdad me ama. Ese de verdad, aunque le he dado todo, aunque tiene de todo, aunque tiene riquezas, aunque tiene de todo lo material, su corazón todavía me ama. Y yo soy el número uno en su corazón. O sea, sus riquezas no dominaban su vida. Él no amaba lo que tenía. Dice el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? En pocas palabras, Satanás le está diciendo a Dios, pues claro, ¿cómo no te va a temer si tú lo tienes rodeado? Tú le has dado de todo. En pocas palabras le está diciendo, él te sirve a ti por lo que tú le has dado. Quítale lo que tiene a ver si te deja de servir. ¿Le servirá Job a Dios de balde? O sea, él te sirve por lo que tú le has dado.
Él te sirve por todos los beneficios. Y eso es lo que muchas veces nosotros los cristianos, amados, sin querer terminamos practicando. Buscamos al que da la bendición y cuando recibimos la bendición o la sanidad o lo que Dios tiene, entonces nos olvidamos de aquel que la dio. Nosotros recibimos milagros, sí, recibimos el beneficio de Dios, pero lo más importante es aquel que da ese beneficio, porque el beneficio se acaba. Versículo 10. Mire lo que dice Satanás. Dice, no le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso que dijo Satanás? Yo no sé si usted antes había leído estos versículos, pero lo que Satanás o el oponente, el opositor le está diciendo a Dios, pero es que yo no me le puedo acercar, porque tú has puesto un muro alrededor de Job. Has puesto un muro alrededor de su familia, de sus hijos, de su casa, de todo lo que tiene. Son como unas murallas que Satanás no podía tumbar. Satanás le dijo, yo no puedo entrar a él, no tengo acceso a él. Amados, cuando tú y yo tomamos esto con la mayor responsabilidad, cuando tomamos esto con carácter, con autoridad, cuando le servimos a Dios de todo corazón, cuando le buscamos de todo corazón, no importando lo que se venga, no importando lo que esté pasando allá afuera, tratando de caminar en ese precioso camino de Dios, amados, estos son los beneficios que Dios guarda mi casa, que Dios pone un muro alrededor de mi casa, alrededor de mis hijos. Él es el que los guarda. Satanás le dijo, pero es que no me le puedo acercar, tiene un muro alrededor. Él y su casa y todo lo que tiene. Y dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. O sea que todo lo que Job hacía era bendecido. Todo era prosperado. Todo lo que él emprendía le salía bien. Todo lo que él hacía le salía bien porque la mano de Dios estaba con él, como con José. Dice la Biblia que todo lo que él emprendía, amados, prosperaba, pero no era por su habilidad, o no era porque él era el mejor empresario, o no era porque él era el mejor matemático, era porque tenía el mejor de su lado. Por eso la Biblia dice que él y yo somos mayoría. Si él está de mi parte, las cosas van a salir bien. Aunque pase por momentos turbios como lo pasó a Job. Y no voy a entrar a esa parte porque si no vamos a tomar toda la noche. Pero ese era el secreto de Job. Y dice, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Por eso era el número 1 en toda esa región o en todo el oriente. Entonces dice el versículo 11 y el versículo 12 para terminar, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Esta es una historia muy larga porque después entra lo que fue, lo que nosotros conocemos como la prueba de Job o todas las cosas que él pasó, todo lo que tuvo que perder. Vinieron calamidades a su vida de una manera impresionante, pero mire lo que le dice Satanás, si tú le quitas lo que tiene, va a blasfemar en contra de ti. Si tú le quitas lo que tiene, porque él te sirve por lo que tiene, por lo que tú le has dado. Él no te sirve de verdad. Su corazón está lejos de ti. Quítale lo que tiene y verás que te va a blasfemar. Satanás tocó sus cosas. Satanás tocó su familia. Satanás tocó lo que tenía, pero nunca blasfemó. Fue probado, amados, hasta lo sumo. Por eso su nombre significa aquel que soporta penalidades, aquel que es paciente, porque fue tocado en todo lo que tenía y se mantuvo firme y se mantuvo fiel a Dios. Y de su boca no salió ni una blasfemia en contra de Dios.
Y después de que pasó la prueba, porque le estoy resumiendo para terminar, Dios le devolvió 3 veces más lo que tenía. Escuche más, lo único que no le devolvió 3 veces más fue la esposa. Eso fue lo único que no le multiplicó. Pero de resto, amados, todo se lo multiplicó. Los bienes se lo multiplicó. Los hijos se los multiplicó. Las pertenencias se las multiplicó. Todo lo que tenía fue multiplicado, triplicado, amados. Y entonces, cuando termina la prueba, él dice una de las palabras más poderosas que puede salir de la boca de un ser humano. Él dijo, Señor, con las manos levantadas, me imagino, dijo, Señor, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En medio de la prueba, en medio de todo lo difícil que pasó, él conoció a Dios íntimamente. Antes lo conocía como un Dios religioso, por lo que le habían enseñado, por los rituales que él hacía, pero después de la prueba conoció a Dios íntimamente. Y por eso le dijo, ahora Señor, mis ojos te ven. Había escuchado lo que tú haces. Me habían enseñado lo que tú haces. Me habían enseñado tu palabra. Había seguido tu palabra, pero ahora en este día, después de la prueba y después del momento difícil, mis ojos ahora te ven, Señor. Y el diablo, una vez más, quedó en vergüenza.